Muy buenas tardes. Hoy nos complace presentar el estreno digital de una entrevista de 1990 que le hiciera el escritor Miguel González Pando a Carlos Márquez Sterling, figura cumbre en la historia de Cuba, quien presidiera la asamblea que dio a luz nuestra Constitución de 1940. Este estreno especial es una presentación complementaria a nuestro 21º Congreso Anual en noviembre de 2022, este año dedicado a la historia del periodismo en Cuba. Tras la proyección, tendremos el gusto de auspiciar un coloquio con la periodista Uva de Aragón, productora del documental, y el historiador Néstor Carbonell. Les invitamos a que nos acompañen. Yo nací el 8 de septiembre de 1898 en una finca cerca de Camagüey. Naturalmente me inscribieron en Camagüey porque la familia vivía en la calle de San Francisco 3. Mi niñez es muy complicada porque yo en realidad perdí mis padres. Mi madre era hermana de don Manuel y yo tendría 3 años, 4 años. Me quedé a la guarda de mi abuela, doña Belén Loré de Mola y Barona. Entonces, cuando don Manuel Márquez se casó con su prima, se hizo cargo de mi persona. Viajamos muchísimo porque él pertenecía a la carrera diplomática. Estuvimos en Buenos Aires, en el Brasil, en Bolivia. Llegamos a Cuba para estudiar el bachillerato porque don Manuel entendió que yo debía estudiarlo en Cuba, y yo estudié el bachillerato y paso a la Universidad de La Habana. Allí hice la carrera, hice 2 carreras, doctor en Derecho Civil y doctor en Derecho Público. Yo empecé desde muchacho a tomarle un gran interés a la cuestión cubana y a los problemas que se suscitaban con motivo de la intervención americana. Don Manuel fue antiplatista desde el primer momento y todos nosotros naturalmente lo éramos. Y don Manuel Márquez hizo el juramento de combatir la enmienda. Y el destino fue muy generoso con él porque fue el embajador que negoció el tratado y que la derogó. Me acuerdo que estábamos allí, yo lo acompañaba, y él al firmar me dijo, ya me puedo morir tranquilo. Yo creo, con la perspectiva de la historia de Cuba y sus hechos, que la enmienda Pla fue un gran error de los Estados Unidos. La República surgió no muy completa, y así dando tumbos hemos llegado a lo que tenemos. ¿Y qué hace después que sale de la universidad? Entro a trabajar en el bufete de Ferrara. Allí fui prosperando, porque Ferrara me puso en la oficina al lado de su despacho. Y naturalmente aquello me favoreció mucho. Era un hombre de mucho talento, muchísimo, y de una gran preparación, y de una memoria absurda. Algo fantástico. Yo le tomé mucho cariño. En esa época, ¿comienza usted a participar en algún partido político? Sí, yo desde jovencito empecé a participar en el Partido Liberal.
y por el Partido Liberal fui elegido la primera vez a la Cámara de Representantes. El Partido Liberal, que fue un gran partido, el más grande que dio Cuba, más que los auténticos. El partido más grande de Cuba es el liberal y después los auténticos. Ahí está. El autenticismo es un partido liberal con otro nombre. Doctor, en su adolescencia y luego en la Universidad de La Habana, ¿la figura y el ideario de José Martí influye sobre usted? Influye porque mi tío Adolfo, hermano de mi abuelo Manuel, fue amigo y protector de Martí. Y tenía muchas cosas sobre Martí. Yo tengo una biografía sobre José Martí, muy larga, pero de esa biografía se hizo una más pequeña que se publicó en España y que se vendió bastante bien. ¿Cuándo se hace popular la doctrina de José Martí en Cuba? Se hace popular después del 95. Que entonces empiezan a investigarlo y se dan cuenta de que no solamente era un precursor, sino que era un hombre que había preparado todo aquello. Porque a mí que no debió haber ido a la guerra. Y lo lanzaron y le hicieron matar. Él debió haberse quedado en Nueva York como jefe de todo aquello. Pero los cubanos lo pinchaban mucho, decían que era jaiba, y Martí se fue y lo mataron. Y durante el gobierno de Machado, usted ya estaba en la Cámara. Yo era representante. La prórroga de poderes trae una división muy grande en todos los partidos, porque unos se declararon a favor de la prórroga y otros en contra. Y entonces los partidos políticos hacen crisis a causa de esa división. Y entonces el problema era con Machado o contra Machado. ¿Y usted dónde estaba? Contra Machado. ¿Cuál momento en su larga vida usted se siente más orgulloso? De la constituyente del 40. ¿Cómo entra usted a participar en la constituyente? Yo soy electo delegado, ¿no? El partido Acción Republicana de Miguel Mariano Gómez me postuló para la constituyente. Se pensaba que no iba a salir porque el partido no sacaba nada más que un delegado y ese iba a ser Saidín. Pero Saidín optó por irse a Santiago de Cuba. Ya entonces la cosa era más fácil. ¿Cuántos fueron en la Asamblea Constituyente? 76. ¿Qué partidos estaban representados ahí? Todos, 11 partidos. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de Acción Republicana, el Partido de Nacionalista. Eran 9 partidos, de los cuales sacaron representación 7. ¿Y el Partido Socialista Popular? Sacó, como no, sacó 6 delegados. Entre ellos a Blas Roca y a, ¿cómo se llamaba aquel gran orador de ellos? Marinelo. Marinelo. No, ellos tenían un orador mejor que Marinelo. Salvador García Huerta. Es Salvador García Huerta, que era un gran orador y fácil. Marinelo era muy bueno, pero Salvador García Huerta era mejor. Sacaron 6. Carlos Rafael no fue constituyente. No. Cosa que él sintió mucho.
¿Y cómo termina usted de presidente de la Constituyente? Bueno, la Constituyente eligió a Grau San Martín, no porque tuviera mayoría, pero vaya, hubo un acuerdo para elegir a Grau. Grau tuvo muchos problemas porque no sabía presidir. Era muy simpática a su manera. Él tocaba la cámara y decía, ya habló fulano, ahora le toca a mí. Entonces cuando Grau hizo crisis y la Constituyente se quedó sin mesa, había que elegirlo. Y entonces me propusieron a mí. ¿Quién lo propuso a usted? Me propuso el Partido Liberal, que tenía 16 delegados. Nosotros los de Acción Republicana teníamos 4. Yo no estaba en La Habana, yo estaba en Washington. Me llamaron por teléfono, cogí un avión y fui para acá. ¿Estaba consciente usted de la importancia histórica? Lo creo. Estaba muy consciente y además un poco asustado. Al primero que tuve que aplicar el reglamento fue a Ferrara, que era mi maestro. Afortunadamente Ferrara no se mortificó y dijo que yo había hecho bien, que él en mi caso hubiera hecho lo mismo. Yo aprendí mucho al lado de Ferrara. ¿Qué le preocupaba en ese momento? No solamente me preocupaba la conducción de la asamblea, que estaba muy anarquizada, sino el plazo, porque nosotros teníamos un plazo para acordar la Constitución y el plazo estaba muy cercano a vencerse, de modo que si no hubiéramos terminado hubiéramos tenido que prorrogarla y ya era un objeto de impugnación, porque la asamblea fue elegida por 90 días. Pero así todo, terminamos el mismo día que se acababa el plazo. ¿Cuál usted considera su gran aporte al proceso constituyente? Mi gran aporte al proceso constituyente es en las reuniones de los partidos que conformábamos la oposición, que éramos 4, en donde yo tuve una participación muy activa y me hicieron mucho caso y me atendían porque yo había presidido la Cámara, una Cámara de 243 representantes, que era una casa de locos, y el loquero era yo. ¿Quiénes fueron los que más influyeron en la Constitución del 40? Hay muchos que influyeron decisivamente, entre ellos los liberales, que se dieron cuenta de su situación y apoyaron mucho a los factores de la revolución, y principalmente los partidos de oposición. ¿Qué individuos representaban la revolución? Grau era el representante más legítimo de ese proceso. Grau era muy inteligente, se daba mucha cuenta de todo. Cuénteme de Grau y Menocal. Grau y Menocal se llevaban muy mal, porque los dos eran jefes. Menocal con un sentido histórico de la política cubana y Grau con la representación más amplia del momento histórico que se vivía. Grau hizo mucho daño porque quería complacer a todo el mundo y no se puede complacer a todo el mundo. Don Ramón Grau San Martín. ¿Quién le dio más trabajo a usted en la Constituyente? Chivas. Chivas era muy anárquico,
pero tenía la ventaja de que era patriota, sentía la causa de Cuba. Y cuando llegaba a ese momento, era un tipo fácil de tratar con él. Además, no era ambicioso. Él era aspirante, sí, pero no era una persona que enredaba la pista por una cuestión, al contrario, más bien la facilitaba. Entonces él no obedecía a las órdenes del partido, sino lo que creía que debía de hacer. Pero el partido que funcionaba mejor era el de Menocal, porque cuando Menocal decía por aquí, era por ahí, no lo discutía. Doctor, la Constitución del 40 fue un documento muy avanzado. Mucho, demasiado para la época. Hubo muchos artículos que nunca se cumplieron. Nunca se cumplieron. Empezaron a meter ahí y naturalmente crearon un monstruo. Y hubo que reformarlo. La Constitución del 40 tiene mucho significado. Y uno de ellos es haberle puesto fin a la revolución del 30. Es decir, haber institucionalizado todo eso y haber recogido todas esas cosas que andaban de un lado para otro y que al fin tuvieron apertura en su letra. Pero la Constitución del 40 no la respetaron. Ella iba por un lado y los otros iban por otro lado. Y además se hizo en condiciones difíciles. En que el país, las constituciones hay que hacerlas en la paz. Si las haces en la guerra no caminan. Es para cuando ya la revolución ha terminado, recoger todo eso como es debido. Pero eso al mismo tiempo nunca ha dado resultado. Me imagino que usted sale de ese episodio con mucha influencia. Sí, pero con influencia popular muy grande, pero perseguido por los políticos para cortarme la sala. Pero la popularidad que levantó esa gestión era tan grande que no me podían dejar fuera. Si no hubiera sido por eso, me hubieran eliminado. Y entonces yo regresé a la Cámara en el número 1. Yo estuve en el Congreso 12 años. Y podía haber seguido, pero no quise seguir. Yo salí electo y reelecto. Yo entré en la vida pública rico por mi familia y salí de la vida pública pobre. Yo no me mejoré y hubo muchos cubanos así mismo. Por ejemplo, Saidín, que lo han maltratado mucho y que no merecía esos maltratos, tenía el mejor bufete de La Habana cuando entró en la política. ¿Conocía usted a Batista antes del 10 de marzo? Sí, yo lo conocía desde que era sargento. ¿Qué hace usted después del golpe del 10 de marzo? Yo no tomé parte en nada de eso como es natural, sino al contrario, lo combatí fuertemente. El golpe de Estado es para tomar el poder. Lo apretaron mucho. Puede ser que si no lo hubieran apretado tanto, no hubiera hecho eso. Pero lo apretaron demasiado y él tenía el ejército. Yo nunca fui de Batista. Históricamente, ¿qué significa el 10 de marzo? Significa la terminación de la República para entrar en un proceso de personales
afluencias al margen de la ley. Se le pierde el respeto a la ley, que es lo peor que le puede pasar a un país. Doctor, y en el 58 usted decide postularse Sí. a la presidencia. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? Me lleva a tomar esa decisión que yo estaba convencido de que si la elección funcionaba y me elegían a mí, se terminaba el militarismo. Pero no me apoyaron en la medida que debían haberme apoyado. Yo me jugué una carta difícil, porque yo fui el campeón de esas elecciones, porque yo entendía que la salida de Cuba era a través del sufragio, no a través de las armas. Y yo creo que los resultados me han dado la razón. El 26 de julio todo lo que fuera elección lo combatía, porque era la derrota de Fidel Castro. Y si él se hubiera presentado, lo hubieran pateado. Su tesis era la caída a pico para hacerse. Fidel es un personaje muy complicado y muy inteligente. De ojo no tenía un pelo. Y además de unas ambiciones sin límite. Hubo otra gestión durante los años de Batista para tratar de que Batista abandonara el poder. Hubo muchas, pero en cuanto le planteaban que tenía que irse, se acababan las gestiones. En el año 58, Sí, cuando usted inicia su gestión política electoral, algunas personas lo criticaron muchas, porque dice que le estaba haciendo el juego al gobierno. a Batista. ¿Puede hablar un poco sobre eso? Bueno, eso trajo una cantidad de polémicas y de divisiones horrorosas, porque además no era verdad. A lo que Batista le tenía más miedo era a la urna. Si le planteaba una cuestión de fuerza, él no la tenía, pero si le planteaba una cuestión de voto, ahí era su debilidad, porque ahí no lo tenía. Entonces los partidos políticos en general, en lugar de ayudar a eso, se opusieron a eso. Porque la cuestión estaba en agarrar el poder de hoy para mañana. Y al poder no se puede llegar así. Hay que llegar bien para tener moral, para poder dirigir. Y naturalmente hundieron a la República. Ahí, todavía los resultados los tenemos ahí, están presentes. En su estimación, lo que viene después comienza, tiene su base. Tiene sus raíces en lo anterior, indiscutiblemente. ¿Por qué? Es lo que le da a Fidel Castro la oportunidad de destacarse en el concierto público y de asimilar las fuerzas de choque, que eran las más afines a su manera de ser, no al sufragio, que él no entendía. ¿Y Rivero Agüero? Rivero Agüero era una persona excelente, pero no hacía más que lo que Batista quería. Y Batista lo movía, pero Rivero Agüero era una buena persona y buen cubano. ¿Y esas elecciones fueron limpias? No. ¿Usted cree que usted hubiera ganado una elección limpia? Seguro, seguro. Otro gallo estaría cantando todavía. Ahí fue donde se cayó la República. Porque si me hubieran dejado ganar, la cosa hubiera sido. Yo hubiera pasado la de Caín. Sabe Dios hasta si me hubiera costado la vida. Pero el futuro de Cuba hubiera sido muy diferente.
totalmente diferente a lo que Fidel hubiera perdido ambiente y fuerza y se hubiera quedado muy solo en la sierra y no hubiera tenido más que dos caminos: o bajar y asimilarse al proceso cívico o irse, para fomentar una revolución desde fuera y volver. Porque su tesis no era la que triunfaba, ¿no? La que triunfaba era la tesis opuesta a la suya. Y a él lo que lo sostenía en la sierra era la situación política que estaba creada. Una vez que esa situación hubiera desaparecido, su razón de ser allá arriba no tenía justificación de ninguna clase, hubiera quedado solo correteando por ahí. Pero yo creo que yo hubiera sido una solución, porque a mí no me animaba la ambición del poder en absoluto. Lo que me animaba era el deseo de resolver aquella situación. ¿Usted cree que Fidel era comunista? Fidel es fidelista. Él se valía de los partidos y de las cosas, pero desde luego, si tenía alguna tendencia hacia algo, era hacia el comunismo, por la calidad de universal del comunismo. Pero él no era comunista, él era un hijo de puta. Yo lo conocí cuando era muchacho. Fidel Castro tenía una tía que era muy amiga y partidaria mía, y ella me lo hizo conocer cuando él tenía 12 o 14 años, de modo que yo lo conocí desde chiquito. Dice que de chiquito no se vale, pero yo lo conocí. Nunca me gustó, porque esos hombres que no miran de frente, que esconden los ojos así, esos no son de fiar. Y Fidel nunca miraba de frente, escondía. Fidel era un tipo hecho para el mal. Ahí era un general en jefe, con una personalidad atractiva y con cosas que había hecho que le daban valor, no hay duda. Y entonces, ¿en qué año abandona usted Cuba? Casi enseguida. ¿Consciente de que iban a pasar muchos años? Así. Yo creía que no iban a pasar tantos años. Doctor, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido usted en su larga vida en relación a Cuba? Bueno, yo he aprendido que en Cuba, cada vez que funcionaron las urnas, las cosas iban muy bien. Y que cuando violaban las urnas, las cosas se enredaban mucho. El pueblo de Cuba era un pueblo que luchaba mucho por la honestidad y la decencia. Pero a la hora de elegir se equivocaba. Los cubanos dieron mucha gente buena. Lo que pasa es que le cedían el paso a la gente mala. ¿Qué mensaje a usted le gustaría llevar hoy en día al exilio y a la isla? Allá adentro las cosas han cambiado mucho y ya no es la Cuba que nosotros conocimos, es otra cosa. De modo que es difícil darle un mensaje a los cubanos jóvenes que no han probado a la República. Pero de todas maneras, yo les diría que se inspiraran en la Revolución del 95. Los 3 años de la Revolución del 95, del 95 al 98, fueron muy ejemplares para la juventud cubana de aquella época y muy demostrativos del valor de las opiniones y del conocimiento de las raíces de un país que hay que conocer. Voy a seguirle mencionando nombres. Bueno. Uva Márquez Sterling. Bueno, yo creo que lo mejor que yo hice en mi vida fue casarme con Cuba. No solamente por lo que ella vale en el orden físico e intelectual,
que no se sabe cuál de las dos cosas vale más, sino porque además es muy inteligente, tiene mucho talento. Y ha sido una consejera mía verdaderamente inapreciable en todos estos momentos. Yo hubiera metido mucho las patas si no hubiera sido por me llamaba la atención y me argumentaba. Y realmente ella y yo formamos un solo personaje. Yo sabía de Carlos hasta el último pensamiento del alma de él y él mía. Y eso es algo que une mucho a una pareja. Entre él y yo jamás hubo una barrera de nada. Y muy desde el principio. Yo me casé muy enamorada de él, pero sinceramente cuando él murió estaba más enamorada de él que cuando me casé. En los 35 años mi amor fue creciendo siempre, siempre, siempre. ¿Le gustaría regresar a Cuba? Sí, pero ya en otras condiciones de las actuales. Me gustaría mucho. Me gustaría que Cuba se independizara por segunda vez y volver a ayudar a reconstruir el país. No a entrar en el gobierno, porque ya estoy muy viejo, pero sí ayudar. Además, ser gobernante es muy difícil, porque siempre le quedan a uno por dentro sus simpatías y sus antipatías. Y realmente yo no sé si yo podría conducirme como es debido, porque todo eso está dentro, ¿sabes? Pero me gustaría mucho verla libre y volver. No sé si para vivir establemente, porque nos hemos acostumbrado a un tipo de vida muy diferente del que y absolutamente diferente de lo que va a venir. Pero en fin, me gustaría ver a Cuba libre y soberana. Que aún con 80 años, si Cuba se cayera mañana, yo iba. Porque yo quiero ver el Capitolio, donde Carlos fue tan feliz, quiero ver el colegio de mis hijas, quiero ver las calles por donde he caminado, porque donde mis niñas han dado sus primeros pasos, así yo lo quiero ver. Yo creo que Cuba ha de reaccionar y ha de volver a ser una república. Y yo creo que con la enseñanza que ha tenido, ahora cuidarán más la isla y la república en sí. Me gustaría regresar. El primer barco va a estar muy lleno. Va a ir mucha gente para allá. A veces piensa usted que va a morir fuera de Cuba. Sí. Lo he pensado muchas veces. Pero no pienso mucho en eso porque la idea no me agrada nada. No, yo quisiera morirme en Cuba. Me gustaría que Cuba se independizara por segunda vez y volver a ayudar a reconstruir el país. Yo volveré, Cuba mía, yo volveré. Yo volveré y tu suelo lo besaré. Porque sin ti mis canciones no vivirán. Porque sin ti todo nada se volverá. Mis canciones no quieren llorar la distancia. Mis canciones no quieren vivir lejos de ti, lejos del mar, de ese cielo que incita a cantar, de tu Virgen del Cobre, de tu sol y tu sal, lejos de ti, Cuba mía, no puedo vivir.
amo en vida morir. Yo volveré, necesito de tu calor, de tu sentir, de tus besos, de tu dulzor.